suramericanas. Que se ha sentado un hito, ha dicho el presidente de la República al conocer la sentencia en contra de Diario El Universo. Y no son pocas las personas que coinciden con esta idea. La sentencia ha sido un hito, pero no en el sentido que plantea el economista Rafael Correa, sino en uno totalmente distinto. Va a comenzar la censura, la autocensura de ciudadanos y periodistas por terror. Eso es lo que le consultamos en primera instancia al doctor Pedro Valverde, abogado de Diario El Universo, quien nos acompaña aquí en los estudios de Guayaquil. Doctor Valverde, buenos días. Buenos días, Lenin. Muchas gracias por la oportunidad. Yo quisiera aprovechar este espacio importante y valioso para, en nombre de Diario El Universo, agradecer a los trabajadores, a los canillitas, a los distribuidores, a los lectores, a la ciudadanía en general, a los medios de comunicación nacionales y extranjeros, por las cariñosas y múltiples manifestaciones de solidaridad que hemos recibido en estos días. Para con ellos el compromiso de mantener la política de Diario Universo, que por 90 años ha sido informar objetiva e independientemente lo que sucede en el país, a pesar de lo que le moleste al poder. ¿Cuál fue la reacción de Carlos César y Nicolás Pérez al conocer la sentencia de este proceso que los condena a 3 años de cárcel, así como al ex editor de Opinión, Emilio Palacio, además del pago de $40 millones al presidente de la República? Bueno, yo creo que con mucha tranquilidad, con mucha serenidad. ¿Se lo esperaban? Yo creo que sí. Yo creo que sí, es público. Es pública la forma en que se ha manejado este proceso en menos de 4 meses, negándonos la mayoría de las pruebas, un juez que se posesiona y en 33 horas sustancia de una audiencia en el que se impidió el ingreso de la prensa a pesar de ser supuestamente pública. En 33 horas se leyó más de 5.000 hojas de proceso y redactó 156 carillas de sentencia y luego se retiró. Entonces era evidente que esto venía. Yo creo que para los directivos del Universo esto era un tema que iba a pasar. Creo que lo han tomado con la serenidad y la paz que genera el saber que no se ha hecho nada y que quien nada debe, nada teme, Lenin. ¿Tienen para pagar los $40 millones o es que, en alguna instancia el diario tendría que pasar a manos del presidente para subsanar la deuda? Bueno, yo creo que ese es un tema complejo, porque $40 millones es una cifra gigantesca. Obviamente, en cuanto a liquidez, el diario, yo creo que ninguna empresa periodística en el Ecuador está preparada para pagar $40 millones por una sentencia judicial, pero obviamente eso es un tema que será analizado y que será siempre valorado en el momento oportuno. En este momento todavía quedan una serie de recursos y de instancias que se van a ir agotando oportunamente. Precisamente sobre eso quería consultarle. ¿Cuál va a ser la siguiente acción a tomar por parte de la defensa? ¿Van a solicitar primero la aclaración y ampliación de la sentencia o directamente la van a apelar? Bueno, hoy se ha convocado una rueda de prensa a las 10:30 de la mañana en que los abogados que están en el detalle del día a día del proceso van a comentar sus criterios sobre esta sentencia y obviamente eventualmente ahí van a poder absolver esas inquietudes, pero obviamente el Universo, sus directivos van a agotar todas las instancias, van a obviamente apelar. Son 72 horas para apelar, esto quiere decir hasta el día sábado. Me imagino que en este momento se está estudiando si se va por el camino de la apelación o si se presenta algún otro recurso previo. ¿Pero creen ustedes que en otra instancia lo pueden ganar? Me refiero al proceso. El presidente de la República ha dicho que cuando esté en última instancia, él continuará ganando. Bueno, yo creo que en el Ecuador todavía existen jueces serios y la prueba de ello es que a pesar de la presión del gobierno en casos muy sonados en las últimas semanas, han existido sentencias en contra del juez, en contra del presidente, perdón. Entonces yo creo que hay que mantener la fe en que en el Ecuador todavía existen instancias en donde hay jueces serios, valientes, independientes, pero obviamente la presión que significa tener al presidente de la República como parte que impulsa un proceso, con todo lo que ello significa, con audiencias llenas de barras,
en donde no entra la prensa, con edificios de justicia militarizados y con todo lo que ellos, con ministros en las barras presionando a los jueces y con el Consejo de la Judicatura comenzando expedientes contra los jueces que por alguna razón fallan en contra de los intereses del gobierno. Obviamente es un camino muy cuesta arriba y va a ser muy difícil que los jueces apliquen la justicia como debe ser. Contra el gobierno, ¿no se supone que este es un juicio a título personal del economista Rafael Correa contra Diario del Universo? No se supone, le consulto porque lo han repetido en distintas ocasiones y en diversos estamentos, no solamente el presidente, sino funcionarios del régimen de Rafael Correa. Incluso el presidente en su demanda repite muchas veces que se trata de una demanda de él a título personal. Sin embargo, es importante aclarar que la sentencia del juez, que condena 3 años de prisión a los señores Pérez y Emilio Palacio, se sustenta en un artículo que condena la injuria contra una autoridad, porque la injuria calumniosa, de acuerdo con nuestro Código Penal, tiene una pena entre 6 meses y 2 años. Y luego hay un artículo que establece que cuando esa injuria calumniosa se profiere contra una autoridad, la sanción es de hasta 3 años de prisión. De tal forma que no se puede entender que se trata de una injuria contra un ciudadano común y corriente cuando se aplica un artículo que solo cabe cuando la injuria calumniosa ha sido dirigida a un funcionario público. Doctor Valverde, ahora, ¿cuál es el precedente que se sienta con esta sentencia express? Que, como bien recogieron las redes sociales desde la tarde de ayer, se dio en el país en donde los delincuentes salen libres precisamente por la ausencia de resoluciones. Pero aquí hubo una resolución fugaz, que así fuera en otros casos, como en el del Comicheque, por ejemplo. Bueno, yo creo que la libertad de expresión en el Ecuador vive momentos muy complejos, muy delicados, como ha sucedido en muchos países del mundo, en muchos regímenes en donde han sido siempre muy cuestionados los estándares democráticos. Y normalmente el poder utiliza todas sus herramientas para callar las voces independientes, las voces libres, para callar a aquellos que utilizan sus medios para que la gente exprese libremente su opinión. De tal forma que esta no es ni la primera ni la única vez en que el poder utiliza todas sus herramientas para combatir a un medio independiente. El Universo en 90 años ha tenido muchos problemas con el poder. El poder siempre se incomoda cuando se escudriña lo que hace el poder, lo que el poder oculta. Entonces, creo que este es un precedente nefasto para la libertad de expresión, pero por otro lado es una oportunidad valiosa para que el Ecuador reflexione sobre lo que está pasando en el Ecuador y reaccione y se manifieste en contra de este tipo de atropellos contra la libertad de expresión. No contra un medio de comunicación, Lenin, es que esto es algo que tienen que entender los ciudadanos y creo que lo entienden muy bien. Lo que está en juego aquí es la libertad que tiene todo ciudadano de expresar libremente su pensamiento. Ahora, aquí hay un punto que es importante y sí quisiéramos tener su criterio al respecto. Ustedes, me refiero a sus defendidos, ¿consideran que el juez Juan Paredes tuvo algún tipo de presión para que haya emitido su sentencia en un tiempo tan corto? Bueno, yo creo que la presión existió. La presión por las declaraciones públicas, por todo lo que significa el presidente de la República impulsando un proceso judicial, con todo lo que hemos visto en los medios de comunicación, evidentemente que existió una presión. Es ni más ni menos que como la autocensura, Lenin. Cuando una persona sabe que lo que escribe, que si escribe en contra de alguien le puede costar la cárcel, esa persona reflexiona 1000 veces y corrige 200 veces lo que va a escribir porque teme que si se le va una palabra que no le gusta al poder, puede irse a la cárcel. Yo no creo, dudo que el juez no haya sentido esa presión. Brevemente, ¿qué pasa con los empleados del diario? ¿Sus puestos de trabajo corren algún riesgo? El presidente Correa dijo el sábado que no se preocupen, que mantendrán sus trabajos, sus puestos. Yo no entendí esa declaración del presidente. No sé si se refería a que el Universo no va a tener problemas económicos o si se refería a que cuando el gobierno o alguien tome control del Universo iban a garantizarlo, porque me pareció mucho a lo que se decía cuando se tomó control de los bienes de los medios de comunicación incautados a los ex accionistas de Filambanco. Yo creo que los trabajadores están
férreamente unidos e identificados con esta causa de defensa de la libertad de expresión y se mantienen haciendo su trabajo diario, de buscar la información y ponerla en la mesa del ciudadano. ¿El diario podría dejar de circular? Es una de las tantas posibilidades. Todo depende de lo que suceda en los próximos meses y de cuáles sean los argumentos y las herramientas que utilice el poder en contra de quienes utilizamos un vehículo como Diario del Universo para expresar libremente nuestro pensamiento. Doctor Valverde, finalmente, ¿los directivos del periódico saldrán del país para evitar ser detenidos? Esa es una pregunta que es difícil de contestar. Yo no conozco cuál es el pensamiento de ellos. Yo creo que esa es una pregunta muy personal que solo ellos podrían contestar. Pero yo pensaría que todavía no nos debemos adelantar, falta todavía agua que correr bajo el puente. Queremos agradecer la presencia del doctor Pedro Valverde, abogado de Diario El Universo, con quien hemos conversado a esta primera hora de la mañana sobre una sentencia sin precedentes. 3 años de prisión para los 4 imputados y $40 millones que deberán pagar, al menos según lo resuelto en esta primera instancia, al presidente de la República. Son las 7:02 en Contacto Directo.